Ya estamos de vuelta y como cada viernes nos acompaña Teresa Rodríguez de la Vega en la tesitura de Tesiture. ¿Cómo estás, Tere? Hola, muy buenas tardes, muy buen viernes, gente ya querida. Bien, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tere? Híjole, qué bueno que tuviste ese par de invitadas, porque así me siento menos culpable de no hablar de Cuba, porque creo que hay que hablar de Cuba y poner todos los ojos allá y activar todos los mecanismos de imaginación política posibles para que ante el recrudecimiento de ya brutal de este bloqueo, pues se nos ocurran formas de acompañar al pueblo cubano en lo que viene, ¿no? Sí. Más allá de lo que se le puede ocurrir a nuestros gobiernos, pues que se nos ocurran cosas. Yo recuerdo cuando había esas campañas de solidaridad de ir a la zafra cubana y a la cortada de caña y no sé, creo que es momento de pensar cómo hacerle también desde abajo, más allá de cómo hacerle trampa a la crueldad del sistema y de este señor que ya se empecinó con cumplirse este capricho, que ya ni siquiera es geopolíticamente tan estratégico como lo podríamos pensar en el caso de Venezuela, ¿no? Sino que tiene que ver con este berrinche histórico, esta vengancita que tienen los miserables gusanos. Perdón, estoy enojada. No, sí son. Me puede. Bueno, pero yo en realidad quiero llevar el tema a otra cosa que ha estado muy en el debate nacional, dado el relevo en la conducción del CIDE. Ese va a ser mi pretexto. Creo que es un tema, es uno de los pocos temas que en este proceso como de formación de una opinión pública bastante informada nos agarró medio perdidos, ¿no? Porque pues justo los procesos de elitización de ciertos campos de la producción del conocimiento los han alejado pues del escrutinio público. Y entonces cuando decíamos, ay, cambio de timón en el CIDE, quitaron al director del CIDE, pues mucha gente con toda razón dijo, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Eso con qué se come? Porque nos quedan muy lejos, fueron centros de investigación que durante muchísimo tiempo le quedaron muy lejos al interés nacional y al interés de la gente de a pie, ¿no? Entonces, creo que es una buena ocasión como para pensar ese campo de la vida pública mexicana, porque ha sido un campo de muy poco escrutinio público y popular, pero que ha incidido de manera tajante en el devenir de la vida pública nacional, ¿no? Un poco a los ojos de nadie, ¿no? Más que de los tomadores de decisiones. Entonces, pues preparé un poquito, sí, la historia del CIDE, pero en el contexto de una era en el pacto entre el Estado y cierto tipo de intelectualidad tecnificada, ¿no? Allá por la década de los 80s, ¿no? El CIDE, como ya muy probablemente lo sepan estos días que hemos oído la sigla hasta el cansancio, este Centro de Investigación y Docencia Económica, es uno de los 20 y tantos centros de investigación pública que son entidades financiadas por el Estado, son entidades que dependen del CONACYT, y que tienen distintas vocaciones, muy centradas en la investigación todas ellas, pero algunas de ellas también en la investigación y la docencia. Para pensar solo en los que son de corte como de investigación social, pues ejemplos los tenemos en el CIESAS, ¿no? El instituto que se dedica a las ciencias antropológicas, el Colegio de la Frontera Norte, el Colmich, el Instituto Mora, dedicado a la historia de la sociología política, y el CIDE, ¿no? El CIDE nace en la década de los 70s, en el sexenio de Echeverría, como una iniciativa de inicio bastante fresa, fíjate, era una investigadora de la Anáhuac, que estaba como insatisfecha de la poca oferta de posgrados profesionalizantes en el ámbito económico que había en el país, ¿no? Entonces, como que no había mecanismos de profesionalización en la disciplina económica, no como disciplina de las ciencias sociales, sino como disciplina de profesionalización para el servicio público. Y entonces le vendió la idea a Echeverría de que era muy importante generar un centro como de profesionalización en el campo económico, ¿no? De la gestión económica. Y entonces se crea el CIDE y muy rápidamente se crea como ACE, pero muy rápidamente es amparado por las arcas públicas del Estado y desde entonces funciona así. Si nosotros vemos qué se enseña y qué se investiga en el CIDE, pues es bastante natural pensar que el CIDE siempre acompaña
el perfil de la política nacional, ¿no? Fíjate, su oferta de docente en licenciatura, en el CIDE se puede estudiar Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se puede estudiar Derecho, Economía y Políticas Públicas. Tienen una amplia oferta de maestrías en Administración Pública, en Ciencia Política, en Desarrollo Económico, en Economía, Gestión Pública, Historia Internacional, métodos para el análisis de las políticas públicas y en doctorado, más poquitos, Ciencia Política, Historia Aplicada y Políticas Públicas. Ahí ya se les perdió la economía. Fíjate cómo son campos de especialidad, pues pensados para acompañar la gestión gubernamental. Eso de entrada no es ni nefasto ni perverso, es relativamente natural que el Estado genere mecanismos de formación de cuadros para la gestión pública, para el diseño, la evaluación, la implementación de políticas públicas. La cosa es que los centros que se generan tan en cercanía con el Estado para los asuntos del día a día del Estado, pues difícilmente desarrollan espacios, sí los desarrollan, pero con mucha más dificultad que una facultad de filosofía y letras, por ejemplo, de una universidad pública, difícilmente desarrollan espacios en donde gane la dinámica de cierta independencia de la producción del conocimiento entendida como fin en sí mismo, ¿no? En esta distinción clásica entre ciencia básica y ciencia aplicada, es decir, la ciencia que tiene sentido solo por producir conocimiento que se concatena con lo que ya sabemos, saber siempre un poquito más de lo que ya sabíamos, con la ciencia aplicada, esa ciencia que se piensa volcada hacia la posibilidad de su aplicación en algún ámbito, ya sea de la ciencia natural o de la vida pública y cultural, ¿no? Entonces, en los espacios que nacen y se conciben como acompañando a la gestión pública, pues es difícil pensar en los mecanismos de independización de la lógica de la producción académica y siempre es una lógica bastante apendicitaria de las necesidades del poder. Esto es el caso del CIDE y el caso mexicano. No, esto tiene muchísimo tiempo y de hecho no solo por la vía de la cercanía de ciertos centros de producción de conocimiento con el Estado o con las entidades públicas, sino también con la cercanía con ciertas entidades privadas que por la vía del financiamiento también tensan sus intereses de investigación. Y esto ha pasado históricamente hasta con casos emblemáticos como el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, cuando Adorno, Horkheimer, Marcuse se van a Estados Unidos con la llegada del nazismo a Alemania y se instalan en la costa este de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller fue uno de sus principales financiadores y de ese financiamiento, pues el instituto logró a partir de ese financiamiento sobrevivir, instalarse exitosamente en Frankfurt, en Estados Unidos y después trasladarse a Frankfurt después de la caída del nazismo, pero también pues evidentemente implicó la colaboración académica del instituto con algunas prioridades que la Fundación Rockefeller, de ese señor que fuera el hombre más rico del mundo en su momento, pusiera, ¿no? como necesidades, como prioridades, etcétera. Entonces, la existencia de canales comunicativos y de financiamiento desde entidades públicas o privadas que hacen que la investigación no solo se dirija al puro gusto de seguir sabiendo más de lo que ya de por sí sabemos, eso es algo que ha sucedido siempre, ¿no? Es decir, desde la institucionalización del conocimiento científico y académico es algo que podemos identificar como un fenómeno reiterado. Y sin embargo, hay un proceso y en eso yo les sugiero, es un trabajo muy bien acabado. Me volví a leer una tesis de licenciatura de sociología de un ex estudiante muy querido, Marino Miranda, que dirigió un colega muy respetado en la universidad, el doctor Héctor Vera, que se llama Think Tanks en México, Conocimiento Experto, Ciencias Sociales y Globalización en la transformación del campo del poder. Y entonces es un estudio sistemático de esta figura del think tank, cómo se fue desarrollando, cómo fue convirtiéndose en una regularidad en la vida pública de la era globalizada
neoliberal y cómo llegó a México y cómo se fue desarrollando. ¿Esto por qué? Porque si bien la colaboración entre ciertas entidades de construcción de conocimiento y el poder estatal es una constante, la conformación de núcleos de investigación cuya principal vocación es incidir en el rumbo de la política pública y acompañarla, es relativamente nuevo. Y tiene que ver con el proceso de tecnocratización de la vida pública. Es decir, en la era neoliberal llegan los tecnócratas al poder, esta idea de que el poder político tiene que ser un ámbito profesionalizado, más allá como de ideologías y de proyectos civilizatorios y de nación. Era como el comienzo del fin de la historia. Ya podemos solo administrar y para eso se necesitan competencias y destrezas profesionales y disciplinares, ¿no? Entonces, el proceso de tecnocratización, esto que un autor de apellido Centeno denomina la revolución tecnocrática, la llegada de los tecnócratas al ejercicio del poder, el proceso de tecnocratización también modificó el campo de la producción del conocimiento científico que estaba cerca del poder, ¿no? Ya no tenía que ver solo con la figura del intelectual orgánico muy gramsciano, sino que tiene que ver con esta especie de intelectual orgánico profesionalizado tecnócrata, ¿no? Entonces, hubo toda una conformación de colegios académicos, que serían los think tanks, que son una especie de intelectual orgánico de la tecnocracia, ¿no? Entonces, ¿qué función? Estos think tanks, es decir, definición mínima, colegios académicos que tienen la vocación de incidir de manera directa, no por la vía de incidir en el debate público o en la narrativa y en la disputa de las ideas, no, o presentando, no sé, como lo hacía la Hull House en Chicago, una hermosa iniciativa de mujeres sociólogas de los años 30 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que presentaban iniciativas al Parlamento basadas en el estudio monográfico de los barrios empobrecidos de Chicago. No es esa manera de incidir, así de vamos a organizarnos, hacemos una investigación y la llevamos al Parlamento para decirles que sería bueno dirigir la política pública para allá y a ver si nos escuchan y en una de esas hasta nos movilizan. No va por ahí, sino espacios de élite que tienen vasos comunicantes de incidencia inmediatos en la esfera del poder, ¿no? Entonces, estos pueden ser muchas veces formalmente revisten la forma de organizaciones no gubernamentales o de asociaciones civiles. Algunos de los casos emblemáticos que Marino trabaja en su tesis es Fundar o Mexicanos Primero, ¿no? Pero muchas veces no son organizaciones creadas ex profeso, sino que son departamentos de algunas instituciones. El CIDE y el ITAM son casos emblemáticos de esto que empezó a pasar en la década de los 80. Departamentos enteros de estas instituciones se volcaron a la generación de perfiles que incidieran directamente con bases comunicantes muy privilegiados en la vida pública del país por una doble vía. Por la vía de la propaganda, se constituyeron en una de las principales fuentes de la propaganda tendiente a legitimar el pacto neoliberal en este caso, y por otro lado, pues una incidencia más concreta en el diseño de políticas públicas. El caso de Mexicanos Primero es muy emblemático porque en los tiempos de la reforma educativa neoliberal hizo las dos cosas, ¿no? Fue uno de los más importantes puntales propagandísticos de, por ejemplo, deslegitimación y desacreditación del magisterio, ¿no? Y paralelamente fue uno de los más importantes consejeros de la reforma educativa en clave neoliberal en términos de sus directrices generales de eso que el magisterio denominó una mal llamada reforma educativa, porque en realidad era una reforma tendiente a la flexibilización laboral del magisterio. Entonces, eso es como muy emblemático. Por un lado, propaganda y por otro lado, incidencia concreta en el diseño y la evaluación y la implementación de políticas públicas, ¿no? En el caso mexicano y en el caso del CIDE hay un caso muy doloroso al respecto, porque el CIDE como institución, hoy en día están diciendo no, que fue un estudiante, que además ahora se fue a Morena, sí, todo eso es cierto, pero
En el caso del CIDE, en 2006, un programa institucional del CIDE, que se llama Programa de Litigio de Interés Público, asumió la defensa de 75 personas condenadas por la matanza de Acteal, por la masacre de Acteal. Y con mucha decisión impulsaron la liberación de personas que habían sido imputadas y a las que se les había acreditado, con problemas en el expediente, pero a las que se les había acreditado su participación material en aquella terrible masacre de 1997. Entonces, fíjate cómo esta especie de colegios académicos que inciden en la vida pública incidieron en el caso del CIDE en momentos de los que todavía la memoria colectiva en México conserva pues con mucho desazón y con mucha zozobra, pues por el pacto de impunidad que eso amparó, ¿no? Entonces, y esa es la institución de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, todo ese marco general que tiene que ver con la conformación de colegios académicos y su incidencia y sus vasos comunicantes directos y muy privilegiados con el poder público, se aderezó en el caso mexicano, y esto no fue así en otras experiencias de neoliberalización, de tecnocratización, de transformación de la investigación académica y su vinculación con la vida pública, pero el caso mexicano tiene un elemento digamos, específico, que reviste mucho interés para pensar lo que está pasando. Me apuro. Fíjate, sabemos que en México el consenso neoliberal que fue roto y que fue trastocado de manera muy importante en 1994 con el levantamiento del ZLN, fue no obstante muy poderoso, es decir, tenía pocas grietas e incluso parte importante de la intelectualidad progresista de la época se creyó la idea de la transición a la democracia, por ejemplo, ¿no? Se creyó la idea del fin del sistema de partido de Estado y entendió que por la vía de la ciudadanización de algunos espacios de la vida pública, como por ejemplo los órganos de vigilancia de algunos sectores de la vida pública, se ganaban batallas importantes, ¿no? Entonces, el consenso neoliberal era aplastante, ¿no? Y las derrotas que fuimos acumulando los sectores populares, reforma tras reforma, reforma estructural, retroceso tras retroceso de los derechos sociales, pues lo atestiguan. Ese éxito en parte estuvo construido con una estrategia muy exitosa de los gobiernos del PRI desde Salinas para adelante, que además fue una estrategia que fue redoblada en sus esfuerzos en los gobiernos del PAN, que tiene que ver con la puesta en práctica desde el Estado de procesos muy acelerados de elitización de ciertas comunidades académicas y culturales. ¿Por qué vía? Sí, por la vía de los apapachos, de Aguilar Camino vamos a estar hablando, el apapacho muy directo a ciertos intelectuales orgánicos del sistema, pero sobre todo también, y una cosa que traspasó más allá de los perfiles más sobresalientes, por la vía de la meritocracia académica y también en el ámbito cultural, por la vía del FONCA, pues cierta meritocracia artístico-cultural, ¿no? Entonces, pero por la vía de los estímulos, por la vía del Sistema Nacional de Investigadores, se generó un sistema de elitización de algunas capas, tales que la vida académica de ciertas élites es una vida bastante confortable. Fue en un proceso de pérdida de calidad de vida muy acelerada para las grandes mayorías y de pérdida de derechos sociales, una etapa en la que ciertas élites intelectuales pudieron acceder a ciertas prebendas. Por ejemplo, seguros médicos privados. En las universidades se empezó a temperar el retroceso en el sector salud público con la contratación colectiva de seguros privados para los profesores de tiempo completo. El SNI tiene su propio sistema de seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a hacer por el sistema y por la vía de la meritocracia académica un proceso de elitización que tenía a las comunidades académicas muy cómodas con el status quo. Y eso se transformó no solo en una actividad propagandística muy importante de algunas vocerías, sino también en cierto adormecimiento, en cierta anestesia, en el que la élite académica no fue actor importante, incluso la élite académica orientada teóricamente
teórica y filosóficamente hacia la izquierda, no fue actor importante en el acompañamiento de grandes causas populares, salvo algunas importantes y muy preciadas excepciones, como el caso de Luis Villoro, de Adolfo Sánchez Vázquez, de don Pablo González Casanova, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ese proceso de elitización o esa conformidad y esa aceptación tácita de ese proceso de elitización que sostenía el pacto neoliberal, eso es lo que vino a trastocarse en el 2018. El 2018 en parte implicó un cambio de lógica en términos de este pacto del poder con las élites culturales. Primero, un castigo discursivo muy importante por parte de López Obrador, pero un castigo discursivo muy interesante porque nunca se revistió de antiintelectualismo en López Obrador y mucho más en Claudia Sheinbaum, que tiene además un perfil académico, nunca se revistió de gesta antiintelectualista, antiteórica, para nada, al contrario. López Obrador era un hombre muy culto que apreciaba y se vanagloriaba de serlo y apreciaba la actividad de cultivar el espíritu como fin en sí mismo. De ninguna manera era un perfil antiintelectualista, pero sí sí auspició un discurso de castigo y de reprobación a estos procesos de elitización que vemos todavía presentes en la claridad con la que la presidenta el otro día dijo: se equivocan los académicos que se sienten distintos al pueblo raso, se equivocan, ¿no? Entonces, la 4T en parte ha sido muy dura con la conformidad con la que la élite académica se había acomodado en ese estatus que le había reservado el pacto neoliberal. Y además, la 4T decidió dar un giro de timón en la gestión de esos espacios de actividad académica que habían estado volcados al acompañamiento a las políticas de neoliberalización. Y lo que se interpretó como un golpe de Estado en el CIDE, pues fue eso, fue intentar dar un giro de timón abrupto en la vocación de estas instituciones que habían funcionado como think tanks neoliberales o que tenían espacios, no generalizo, no todo el CIDE, pero que tenían espacios muy importantes que habían funcionado como think tanks o como operadores de ciertas cosas honestas, como por ejemplo la liberación de perpetradores de la masacre, de la matanza de Acteal. Y eso sucedió, y el nombramiento de Romero Tellaeche por parte de López Obrador, pues tenía que ver, bueno, y por la vía de Álvarez Buila en el CONACYT, pues tenía esa vocación, ¿no? De ese giro de timón, volver a volcar la producción académica auspiciada por el Estado a la resolución de las grandes necesidades públicas y no esta especie de gestión de la tecnocracia neoliberal, ¿no? O de intelectualidad orgánica de la tecnocracia neoliberal. ¿Y esto, pues, por qué? Pues porque si el Estado cambia de vocación, si ya no está orientado a la gestoría de los intereses de las oligarquías, sino que se empieza por lo menos parcial y relativamente a volcar a los intereses de las mayorías, pues todas sus engranes se tienen que volcar hacia allá. Uh-huh. Y lo que se intentó hacer en el CIDE tiene que ver con eso. Pero se hizo mal. Y lo que estamos ahorita pagando es que se hizo mal. Y se pensó, como se ha pensado en muchos otros espacios, que eso se podía hacer haciendo uso de las peores prácticas, en lugar de intentar hacerlo, activando los mecanismos virtuosos que la vida académica sí tiene en términos de la volcadura hacia el interés de conocer como un fin en sí mismo, ¿no? De acrecentar el conocimiento, aprovechar los espacios colegiados de esas instancias, aprovechar el brío que a las comunidades académicas siempre le meten los estudiantes, los y las estudiantes. En eso el CIDE es distinto a otros centros de investigación que no tiene más que posgrados. Teniendo licenciatura, siempre tiene la incidencia de ese espíritu crítico de jóvenes que no necesariamente ya se asumen como acomodados en la esfera de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en lugar de aprovechar como toda esa posibilidad, se dio un golpe de timón vertical, al amparo del cual se empezaron a gestar prácticas
completamente reprobables. No solo las acusaciones de plagio que pesan sobre el exdirector del CIDE, sino acusaciones bien sustentadas de maltrato laboral en clave género, de misoginia institucionalizada y de la confusión de que el pensamiento crítico es igual a ideologización no sustentada del debate, ¿no? Y eso fue lo que fue minando la vida al interior de esa institución. Yo tengo optimismo con lo que pasó. Yo veo a unos muy felices y a otros muy enojados. Y creo que la felicidad extrema de algunos derechosos y derechosas que están pensando que ya les hizo la 4T justicia al quitar a Romero, es igual de facciosa que el enojo que tienen algunos sectores de la 4T o pro 4T, porque solo están alcanzando a ver si ganó o perdió su facción. O si perdió la otra facción. Los derechosos y las derechosas están diciendo, perdió Romero, gané yo. No veo la liga causal, ¿no? Y mientras que quienes están enojados están diciendo, están contentos los derechosos, por lo tanto perdimos nosotros. Y tampoco veo la relación causal. Yo estoy optimista porque veo el perfil de Lucero Ibarra, a la que no conozco más allá de lo que ha salido hoy en día y alguna que otra noticia que tenía de su trabajo en el litigio estratégico con mujeres indígenas. Y no veo atisbo de que ese perfil pueda ser la punta de lanza para un proceso de restauración neoliberal en el CIDE. Estamos hablando de una compañera, abogada, socióloga jurídica, que trabaja temas muy alejados a la lógica del think tank neoliberal. Trabaja temas de propiedad intelectual en procesos de autonomía de pueblos indígenas, centrados sobre todo en mujeres indígenas. ¿De dónde vemos que ahí hay un peligro, ¿no? Entonces, lo que yo creo, y con esto cierro, Caro, es que el tema del CIDE nos da ocasión de pensar que a la par que seguimos convencidos y convencidas de que es importante deselitizar el campo de la producción de conocimiento, en parte también para redistribuir la riqueza que ahí se distribuye de manera muy inequitativa sobre la espalda y el trabajo precario de muchos profesores y profesoras de asignatura, pero no solo eso, sino porque también la cuarta transformación y esto que denominan la revolución de las conciencias también pasa por repensar la labor de quienes nos dedicamos a la construcción, la difusión del conocimiento y la formación de nuevos cuadros profesionales e intelectuales. Y hay que hacerlo, hay que desneoliberalizarlo, hay que deselitizarlo, pero hay que hacerlo bien, con las herramientas propias de las causas populares y del pensamiento crítico, y lo que estaba sucediendo en el CIDE no iba por ese camino. Y ya me callo. Tere, justo en la semana nuestra audiencia nos ha preguntado, ¿no?, sobre este tema, y pues justo lo que decíamos es que pues nos tenía un poco confusos, ¿no? No queríamos también como especular, sabemos que hay también diferentes voces, diferentes posturas, pero lo que sí me parece que es justo con lo que tú iniciabas, ¿no? Como con este desconocimiento, como un divorcio de pronto, ¿no?, de cierta población con estas élites, ya sea, o sea, no me refiero solamente al CIDE, sino también de otras élites académicas, intelectuales, que parecemos estar como muy, muy separados, ¿no? Yo lo quisiera llevar por esto que dice la presidenta en la mañanera cuando se le cuestiona, y dice, ¿no?, que no se olviden quién paga sus estudios, como haciendo esta reflexión de que, digo, le preguntan por la cuestión del CIDE, pero creo que la reflexión sí nos podría llevar en general como a esta, pues sí, élite académica, que me parece, tú me dirás, pero también llega a ser un privilegio, ¿no? O sea, el hecho de poder tener la oportunidad de llegar hasta cierto grado académico, hacer maestrías, doctorados, y hay, creo que, una conducta, no quiero generalizar, pero yo creo que sí común, ¿no?, de algunas personas que tienen el privilegio sostenido en el esfuerzo del pueblo que paga en esas universidades públicas o en estas instituciones públicas, y de pronto cuando llegan a cumplir un doctorado, por ejemplo, pues sí hay como un muy evidente
desdén, ¿no? hacia quienes no tienen ese tipo de grados. Y en el caso del CIDE, precisamente que ahora nos explicas la directa relación que ha tenido durante años con la decisión de ciertas políticas públicas, como que aumenta todavía esa obligatoriedad de regresar hacia esto, ¿no? De esto nos podrías contar un poco, o sea, cómo podría ser precisamente este camino, de quién tendría que venir, o si es por parte de ambos lados, digamos, como de esta rendición de cuentas abierta, obligatoria también en este sentido, o más cercanía, pues, ¿no? O también de estas élites, pues, intelectuales o sea, ¿cómo sería ese proceso para, digamos, pues, yo creo que en esta obligatoriedad moral también de responder a las necesidades o a las inquietudes del propio pueblo? Mira, yo creo que es curioso y medio paradójico porque, por un lado, no sé si recuerdas, por ejemplo, que parte importante de la mala prensa de la educación pública auspiciada por algunos de estos think tanks, por ejemplo, mexicanos primeros, tenía que ver con cuánto le cuesta a la sociedad mexicana a cada estudiante de la UNAM, o, por ejemplo, cuando le hicieron una campaña durísima a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, siempre que se recrudecían esas campañas de desprestigio, decían cuánto le cuesta a la Ciudad de México esta universidad patito que no egresa a nadie, y entonces cuánto le cuesta, ¿no? Y es como interesante pensar esta lógica del costo, ¿no? Como si la educación pública fuera un gasto oneroso y no una de las más importantes inversiones que hace el Estado para el recambio y la conformación de nuevas generaciones que van a sostener todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Los médicos, etcétera, en todos los campos, ¿no? Entonces, a la par que planteaban esta idea de que cuánto nos cuestan estos estudiantes, pues esas investigaciones o esos discursos las fraguaban utilizando un chorro de recursos públicos que les llegaban por la vía de consultoría a estos think tanks, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuánto nos cuesta que tú estés produciendo esos discursos estigmatizantes? ¿Cuánto le cuesta al erario que tú estés produciendo discursos estigmatizantes contra la educación pública, ¿no? Yo creo que este es un tema muy delicado porque hay que andar como con mucho tiento, Caro. O sea, porque, por ejemplo, yo creo que hay un chorro de dinámicas inerciales en las comunidades académicas que son perversas. Por ejemplo, hay muy poca disposición por parte de gran parte de los colegas que se han logrado insertar exitosamente a esta élite académica. Por élite académica estoy pensando, Caro, en las personas que logran tener una plaza definitiva en alguna institución pública o privada de educación o de producción de conocimiento científico y que han accedido también exitosamente a los sistemas meritocráticos de estímulo que hacen que pues un profesor o un investigador universitario con el máximo de estímulos, con el SNI 3 y con una buena antigüedad, sí sobrepase la línea de lo que gana el presidente. Sí lo sobrepasen, esta idea de la austeridad de todos para abajo de la línea de la percepción presupuestal. Yo te firmo, Caro, que hay académicos y académicas en distintas instituciones que sumando todo eso rebasan ese umbral, ¿no? Entonces, a eso me refiero con élite académica, ¿no? Todo ese cúmulo de personal de tiempo completo que no es tan pequeño, que ha accedido no solo a una plaza definitiva, sino que además entró y se mantiene exitosamente en el sistema de productividad académica que lo mantiene con un nivel de estímulos alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, una percepción alta. Hay muy poca disposición en ese campo a ponernos a discutir de qué sistemas de privilegios somos beneficiarios. Y hay uno muy claro y elemental, ya no digamos el del erario, porque es un poco tramposo decir que nosotros les pagamos, pues porque en realidad el Estado paga una actividad crucial que es la producción de conocimiento científico, no debería ser de otro modo, ¿no? Pero lo que sí no se quiere voltear a ver, por ejemplo, es que la posibilidad, fíjate, en el feminismo se dice, cada vez que una mujer privilegiada rompe un techo de cristal, una mujer precarizada barre los pedacitos de cristal que cayeron al piso, ¿no? Esto lo podemos llevar al campo de la actividad académica y decir, cada vez que un académico o académica accede al SNI-3, lo hizo en parte por lo que pudo dejar de hacer porque lo hizo un profesor precarizado de asignatura. Si nosotros vemos la tendencia de nuestros investigadores e investigadoras
más calificados y más en el escalafón más alto de nuestros sistemas de reconocimientos y estímulos, si nosotros vemos ese escalón, más suben, más decrece su interés por la docencia en niveles básicos. Ya no digamos en preparatoria, no existe, pero en licenciatura. Entonces su interés por la docencia empieza a decrecer y dan solo clases muy pequeñitas. No estoy generalizando, o sea, no todos, por supuesto, no todos, todas, pero sí es tendencial, ¿no? Hay una tendencia a dedicar su docencia a aquellos espacios en los que ya esa docencia reditúa rápidamente en puntos evaluables, es decir, en titulación, y pues la titulación de posgrado vale más que la titulación de licenciatura, ¿no? Entonces, mejor dar talleres de titulación que materias básicas y mejor en posgrado que en licenciatura. Y entonces, ¿quién hace toda esa chamba? Que permite que tú des los seminarios de tesis en el que se te titulan para que tengas tus puntitos para tu SNI 3. Pues lo hace personal precarizado de asignatura y no estamos dispuestos a discutirlo. Y cada vez que alguien dice, oye, deberíamos hasta en clave marxista discutir los mecanismos de transferencia de valor y de trabajo enajenado de los profesores de asignatura a los profesores de tiempo completo, te voltean a ver con cara de ya caíste en la trampa obradorista de deslegitimar el trabajo académico y la producción crítica de conocimiento. Y no. Creo que parte de lo que ha pasado y la lección que nos deja la 4T es la necesidad de revisar con lupa los mecanismos de elitización de la vida pública, y la producción del conocimiento científico es parte de la vida pública. Si la elitización en el campo de la política ya está señalada, no está corregida, porque ahí tenemos los excesos de muchas, pero ya está por lo menos señalada negativamente por la percepción pública, ¿por qué no hacer lo propio con la elitización del campo intelectual y académico? ¿Y crees que, por ejemplo, este evento que precisamente se ha prestado como a mucha discusión pública y voltear a verlo también, eso propicia? Por supuesto que sí, pero reitero, creo que hay que hacerlo bien. Y hay que ver, por ejemplo, que el cambio de timón que acaba de darse en el CIDE, de entrada y más allá del espíritu faccioso con el que lo están celebrando personajes nefastos, de entrada no da seños para parecer una restauración neoliberal y elitizante de esa institución educativa, todo lo contrario, a juzgar por el perfil. Ahora, ¿por qué se entiende? Pues porque el CIDE nos debe muchas, como generalidad, digamos, reitero, no todos, no toda, como toda comunidad académica, tiene una gran diversidad de opiniones, de espacios, de vocaciones, pero nos debe unas emblemáticas. Nos debe, por ejemplo, el amparo que le han dado a los personajes más nefastos y nocivos del debate público. Nos debe Amparo Casar, por ejemplo. Nos debe a José Antonio Crespo. Es decir, el amparo a esas figuras que han incidido de manera tóxica en la sanidad del debate público en el país, pues evidentemente alimenta un ánimo de zozobra que cuando ve la alegría de estos nefastos, pues dice algo está mal, pero creo que tenemos que intentar ver un poquito más allá. Tere, pues muchas gracias por presentarnos esta lectura. Seguramente será un tema que estaremos continuando aquí tocando, porque sí se presta de verdad como a muchas dudas, pues eso, ¿no? Porque parece como un poco alejado, pues, a veces, que quizá estamos tal vez más habituados a pensar en discusiones sobre otras instituciones, ¿no? Como la UNAM, y de pronto el CIDE, pues nos parece como un poco alejado, pero creo que por lo que nos dices, si entiendo bien, pues en ese sentido es positivo, mientras tomemos como todas las precauciones de no caer como en ciertos sesgos, abrirnos a esta discusión. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pues Tere, te agradezco muchísimo, no sé si quieras agregar alguna cosa más. No leímos comentarios el día de hoy, pero bueno, a ver, espero que no haya yo sido muy profundamente confusa y aburrida. No, pero a ver, acá nos dicen, mira, espérame tantito. A ver, dice acá Anayaki, dice, en mi universidad se percibía al CIDE como una institución altamente elitista, incluso de segregación. También por acá nos ponen, siempre es un lujo escuchar a la doctora Cereza, ya cambiándote el nombre, a la doctora Teresa, soy egresado de Sociología y he aprendido con usted
como con mis mejores maestros de la carrera. Muchas gracias, Alexis. Nos dicen por acá. Acá también nos dicen, se deben bajar salarios a la casta dorada. También por acá nos dicen... Dice Carla, hay quienes tienen plazas con evaluaciones muy malas de sus estudiantes y no hacen nada por mejorar, nada más dan clases para obtener sus estímulos y no producen nada para el bien del pueblo mexicano. Y además, ¿sabes qué? Que hay un fenómeno bien interesante de sobrepago. O sea, por ejemplo, las instituciones públicas te pagan por un tiempo para hacer docencia, un tiempo, las funciones sustantivas, ¿no? Docencia, investigación y extensión universitaria, difusión del conocimiento. Esas son como las tres vocaciones y actividades sustantivas de la educación pública, de las instituciones de educación pública, ¿no? Entonces, uno las reporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy contratada por 40 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tengo al semestre por mi escalafón 2 grupos de 4 horas semanales. Entonces, frente a clase tengo 8 horas, ¿no? Me quedan 32 horas de mi contrato, de lo que ampara mi contrato de tiempo completo. Esas 32, pues pensemos que unas otras 8 dupliquemos el tiempo de preparación de clases y de gestión de la docencia, que no tiene que ver solo con la investigación dirigida a mejorar tus clases, tus programas y tus programaciones, sino también a revisar trabajos, a dar asesorías en cubículo, etcétera, ¿no? O incluso la gestión de comunicación electrónica hoy en día. Entonces ya llevamos 16, ¿cierto? Nos quedan todavía 24. De esas 24, pues reportamos al tiempo productos de la investigación, ¿no? Entonces pueden ser o bien ponencias o bien participaciones en eventos académicos o bien publicaciones. Las publicaciones son las que tienen un sistema más inmediato de premiación por el sistema de estímulos, pero bueno, entonces reportas cuántas horas te gusta. De las 24 que nos quedaban unas 14, todavía te quedan 10, ¿no? 10 que puedes utilizar en este tipo de cosas que también hacemos los académicos, ¿no? De participar en espacios de debate público desde nuestros conocimientos, etcétera, extensión universitaria, coloquios, simposios, etcétera, conferencias, vale, ¿no? Presentaciones de libros, pues ya, ¿no? O sea, eso nos lo paga nuestro salario, que deberíamos aspirar a que fuera un salario mejor, etcétera, pero además accedemos a sistemas de estímulos. Por lo mismo que el Estado ya nos paga. Además, accedemos a sistemas de estímulos. Ojalá esos sistemas de estímulos desaparecieran y en realidad hubiera un salario digno para todas estas actividades, ¿cierto? Pero bueno, además accedemos, por el mismo trabajo que ya reporto a la UNAM, accedo al SNI, ¿cierto? Y de pronto estos mecanismos de la consultoría tipo Think Tank y CIDE me dan entrada adicional de recursos porque yo le vendo los productos de mi trabajo académico, que ya me paga el Estado, en el marco de un convenio con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, o en el marco de un convenio con la CEMOVI, o en el marco de un convenio con etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sistema de sobrepago público, con dinero público del trabajo ya amparado en las contrataciones del personal de tiempo completo, sin dejar de decir, por supuesto, que esas contrataciones deberían avanzar salarialmente en sus aspectos como básicos y no dependientes de los estímulos, pero que es patente y tenemos que hablar de eso, claro. Pero son de las cosas que algunos colegas prefieren no hablar. Mira, aquí nos dice Andrea, qué bueno que matizas, Tere, porque en mi caso, al contrario, yo tengo 26 horas de clase, no es generalizado y aunque estamos conscientes de esta desigualdad, del otro lado también hay sus cuestiones. También acá nos dice Carla. Hola, Andrea Kenia. Dice Carla, hay investigadores que incluso escriben las tesis de sus estudiantes para obtener sus estímulos y no producen ningún conocimiento. ¿Sí puede ocurrir esto? Pues no lo creo, ¿no? porque así, si ya escribieron algo, prefieren publicarlo a su nombre, ¿no? Uh-huh. Dice aquí María de Lourdes, excelente análisis de Tere, gracias. También acá, gracias por compartir, un saludo a todos. También acá nos dicen, dice Brendo, no entiendo cómo hay profes que se dicen de izquierda y no se jubilan porque perderían sus estímulos, son hipócritas. Bueno. Más o menos, Brendo, o sea, porque imagínate qué pasa con un profesor de 75 años, uh-huh, al que la jubilación le representa perder el 75% de sus ingresos y sobre todo
el seguro médico de gastos mayores que tiene la UNAM. Entonces, mientras no haya mecanismos de separación digna del trabajo académico, también es bien difícil exigir de entrada que se jubilen, ¿no? Pero bueno, ya, muchas gracias por sus comentarios. Solo lo último, Mao nos mandó también una aportación. Dice, no conocí al CIDE hasta que empezaron a atacar desde ahí a Obrador. Si pudimos con el Poder Judicial, podemos con el CIDE, y falta la UNAM y el IMSS. Eso es un poco cierto, Mao Moonlight, porque efectivamente el CIDE, algunos resquicios del CIDE, otra vez no generalizo porque ya me han regañado mucho en redes sociales estos días por andar generalizando, algunos espacios de la producción académica tipo CIDE fueron de las trincheras que los que se vieron desplazados del poder en el 2018 se atrincheraron. Se atrincheraron en las cosas que eran suyas, es decir, por ejemplo, pues en sus mass media, ¿no? En sus medios masivos de comunicación, y dijeron, pues aquí nos atrincheramos y desde aquí damos la batalla, ¿no? Pero también se atrincheraron en el Poder Judicial y también se atrincheraron en algunas instituciones académicas. Y desde ahí, desde el Poder Judicial y desde las instituciones académicas en las que se atrincheraron, volvamos a pensar en el caso de María Amparo Casar, ¿no? Entonces, desde esos lugares empezaron a dar una batalla desleal, porque no fue por la vía del convencimiento de la gente y de las urnas, por regresar a las posiciones perdidas de poder. Entonces, sí tienes mucha razón. Lo único que diría es que no igualemos, porque el caso de una universidad como la UNAM, que es una universidad de masas, pública, gratuita, que tiene una población estudiantil de cientos de miles de estudiantes, es muy distinta. Es mucho más difícil que sea trinchera, por lo menos no problemática para esas élites, aunque sí tenemos nuestra casta dorada, no dispuesta a discutir estas cosas, ¿no? Tere, pues muchas gracias por presentarnos este tema y pues nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Vale. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.